poseen las riquezas naturales más grandes del mundo. Rusia posee una cuarta parte del gas natural del planeta. Estados Unidos posee el segundo lugar en recursos naturales. Arabia Saudita. Canadá posee el primer lugar en reservas de agua dulce del planeta y no hay una empresa mexicana que esté explotando el agua dulce de Canadá, como sí hay empresas canadienses explotando el litio y explotando el oro, la plata y el cobre. Aquí también está Irán, está China, que posee el primer lugar en explotación de oro del planeta y no hay ninguna empresa mexicana explotando oro en China, pero sí hay empresas chinas explotando el litio de México. También está Brasil, está Australia, está Irak y está Venezuela. Una vez que México logre desarrollar la industria del litio y podamos promover, destacar el desarrollo del bromuro y cloruro de litio, que es la base de la industria aeronáutica, industria aeroespacial, de la industria de las telecomunicaciones, de la industria farmacéutica, México podrá, lo dije el día que presenté la iniciativa, en 20 años, si logramos crear los fondos soberanos, como lo expongo en esta lámina que tiene mi amiga Sandra, si logramos establecer los fondos soberanos, podríamos pagar la deuda externa de nuestro país. Vean este dato que es demoledor. Del 2000 al 2020, la deuda externa pasó de prácticamente 1.3 billones a casi 12 billones de pesos de deuda que debemos a los bancos extranjeros. El servicio de la deuda que implica que todas y todos los mexicanos de nuestros impuestos hemos pagado del 2.215 millones de pesos al año, casi estamos pagando ya 770 millones de pesos al año. Esto equivale, amigas y amigos de los medios de comunicación, a 4 refinerías como la de Dos Bocas. Por eso es que vemos infraestructura de primer mundo en los países que explotan la riqueza de los países en desarrollo como México. Por eso es que nosotros recuperamos la rectoría del litio, porque queremos que el petróleo, el litio, el gas y los productos agropecuarios tengan un valor agregado, y eso es lo que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso hoy, como presidente del Senado de la República, felicito, reconozco, aplaudo la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar la próxima semana el decreto presidencial para entregar las concesiones de litio a la Secretaría de Energía, porque en lugar de que casi 60 billones de pesos, que equivale el valor de los yacimientos de litio, 60 billones de pesos, que podría equivaler a 4.5 veces el valor de la deuda externa, en lugar de irse a los países extranjeros, se tiene que quedar en nuestro país para tener escuelas dignas, hospitales con medicinas, seguridad en los más de 2.500 municipios del país, más participaciones a los municipios, más participaciones a los estados, desarrollo al campo, infraestructura educativa, carreteras sin baches, hospitales con medicamentos. Eso es lo que queremos. Por eso, con el litio, con los fondos soberanos, podemos sin duda pagar la deuda externa en 20 años. Alguien me decía de
otro grupo parlamentario: oye, Armenta, ¿ya se va a pagar la deuda en un año? Le dije, no, porque la deuda que tenemos la generaron durante 20 años. En 20 años, de 1.3 billones de pesos, pasamos a casi 12 billones de pesos. Y esa deuda es el rescate bancario, el FOBAPROA, el rescate a las carreteras y el pago de la deuda que se ha estado haciendo a países extranjeros. Quiero finalmente decirles, amigas y amigos, que presenté también una iniciativa para la creación de los fondos soberanos. En esta lámina que está a mi izquierda explicamos lo que son los fondos soberanos. Los fondos soberanos son instrumentos que han funcionado en otras naciones. Les pongo 3 ejemplos. Rusia, después de su desincorporación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1990, Rusia obtuvo la deuda más grande de esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Rusia, a través de fondos soberanos, puso el gas natural que posee, 25% del gas natural, una cuarta parte de todo el planeta, lo puso como garantía, y hoy Rusia ha sabido y ha controlado su deuda y ha podido pagar la deuda externa. Otro país ejemplo del desarrollo es China. Con el oro que tienen, ellos poseen los yacimientos más grandes de oro, divisa global internacional, han podido manejar el servicio de su deuda externa. Y otra nación emergente ha sido Japón, que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió una catástrofe nuclear y que Japón, a través de la tecnología y el desarrollo automotriz, ha podido sortear el Plan Marshall y el pago del servicio de esa deuda a través de fondos soberanos. Si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué México, que es el 10º país productor de petróleo, no lo puede hacer? ¿Por qué, si Rusia lo pudo hacer, por qué México, que tiene yacimientos de litio tal vez los más grandes del planeta, no lo puede hacer? Por eso es que hoy, reitero, enviamos un abrazo afectuoso, respetuoso y de reconocimiento al presidente nacionalista Andrés Manuel López Obrador por este acto que para muchos podría ser imperceptible, porque tal vez piensen en la próxima elección, pero cuando un hombre piensa en las próximas generaciones, hace lo que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador: garantizar el futuro energético y la transferencia de la transformación energética de combustión a energías limpias con el litio. Así es que ese es el comentario, amigas y amigos, y estoy para servirles, Dorita, para cualquier pregunta que hubiera de nuestros amigos de los medios de comunicación. Gracias, presidente. Tenemos preguntas. La primera pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Pues que nos explique un poco más de este tema de los fondos soberanos. ¿A cuánto equivale lo que se pondría a disposición, en este caso, con los fondos soberanos en cuanto a lo que son recursos? Mencionaba el periodo que podían ser 20 años, pero si nos puede explicar un poco más al respecto, senador. Así es, Carlos. Una vez que se ha instalado el organismo público descentralizado Litio para México, que tenemos una empresa estatal que no limita la inversión nacional y extranjera en el desarrollo industrial de litio, el Fondo Soberano es una especie de fideicomiso, es un fondo donde un porcentaje de las utilidades de la explotación de litio se van a ese fondo, que sirve para la estabilización del peso, que sirve para la amortización de la deuda y que desde luego sirve para el desarrollo industrial del propio país. Eso es lo que hizo China, eso es lo que hizo Rusia, eso es lo que hizo Alemania,
Eso es lo que hizo Japón, eso es lo que ha hecho Canadá con los fondos soberanos. Nosotros tenemos con los rendimientos de litio, en lugar de meterlos a la Bolsa General de Presupuesto, un porcentaje de las utilidades que genere el litio con la explotación del bromuro y cloruro de litio que tendremos en los próximos años, esa participación se tiene que ir a ese fondo soberano. Esa ruta, si la hacemos, esa ruta nos va a llevar en 10 años a amortizar la deuda externa de nuestro país. Y segunda, ayer platicábamos con la gente del diputado presidente de la Cámara, Santiago Krill, que nos mencionaba que ya estaba en días justamente esta reunión para ya definir finalmente estos temas que se van a buscar sacar de la congeladora. Estaba uno de la diputada Eufrosina, que se comparte con el Senado de la República, respecto al tema de matrimonios forzados. Es preguntarle si este tema y qué otros temas van a estar y obviamente cuándo va a ser esta ansiada reunión entre usted y el diputado presidente Santiago Krill. El día de mañana, Carlos, en la mañana nos vamos a reunir. Esa propuesta se la hicimos al presidente Santiago Krill porque estamos en contra del burocratismo legislativo. En ocasiones es una autocrítica, En ocasiones los legisladores nos confundimos con las paternidades y maternidades legislativas. Y a veces la burocracia legislativa hace que una iniciativa que ya se aprobó en el Senado no salga en diputados o en diputados no salga en el Senado porque puede más la paternidad, es decir, el querer presumir quién fue el padre o la madre de la iniciativa. Lo que estamos haciendo con esta reunión el día de mañana es enviar un mensaje muy claro que lo que se aprueba en diputados es consecuencia del trabajo de diputados y de senadores. Lo que se aprueba en senadores es el resultado del trabajo de diputados y de senadores. Y despojarnos un poco de esa mezquindad de paternidades malentendidas que solo afecta a las y los mexicanos. Tenemos varias iniciativas como la Ley de Economía Circular que ya están esperando empresarios, que ya están esperando productores, porque son incentivos para el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Hay una serie de iniciativas que tenemos detenidas como la prescripción de los delitos sexuales contra niños y niñas, que es una herramienta que le vamos a dar a las familias mexicanas para que se defiendan y defiendan a nuestros hijos de los delincuentes violadores. Y como esas hay varias. Mañana vamos a tener este encuentro y la próxima semana les daré a conocer el resumen de todas estas iniciativas que estamos trabajando con la colegisladora. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes a todos. Preguntarte, entonces este fondo, son tres temas que quiero comentar. ¿Este fondo soberano no va a ser parte del presupuesto del próximo año? ¿No se contemplará una partida para este fondo? Y dices que ahora las licitaciones van a estar en la Secretaría de Energía. ¿Qué porcentaje va a tener la empresa extranjera o los empresarios mexicanos? ¿De cuántas pueden tener? Si hay un porcentaje que cada uno deba de tener y si hay empresarios que están interesados en esto. Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería en torno al maíz transgénico, que ya parece que ya fue suspendido la compra, si esto no va a tener una afectación en el Tratado de Libre Comercio y repercusiones para México. Y la otra, finalmente, lo de la inflación. Este gobierno no piensa hacer nada contra la inflación porque está súper disparada. No hay manera de controlarla y la gente ya está que no aguanta su economía. Gracias, senador. Muy importante, Félix. El Fondo Soberano tiene como propósito crear una disposición financiera que garantice que los rendimientos por los recursos naturales se puedan ocupar. Otro ejemplo de nación que ha crecido 5% en nuestro continente es Bolivia, por el aprovechamiento de los recursos naturales, algunos minerales estratégicos, tierras raras y también el litio. El Fondo Soberano es un apartado presupuestal, te lo digo como administrador público de profesión, que
permite que una parte de esos rendimientos se canalicen directamente y que permita ir generando reservas financieras que sirven para la estabilidad del peso, que sirven para definir el manejo de la deuda y que permiten garantizan inversiones productivas para un país. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos promoviendo. Yo estoy convencido que lo vamos a lograr. No importa que me tarde lo que me queda como senador. Nos tardamos 2 años para lograr que se rescatara el litio de manos canadienses y chinas, y ya es de México. Entonces lo vamos a lograr. Y el tema de la Secretaría de Energía, acuérdense que la ley en materia de explotación minera de recursos estratégicos quedó definido 41% nacional y 49% de capital extranjero. El decreto presidencial para el aprovechamiento de litio a través de este OPD establece en su artículo 7º y 6º que el OPD, el organismo público descentralizado, podrá hacer participar a inversionistas nacionales y extranjeros. Es decir, no está cerrada la inversión nacional y extranjera al litio. Lo que no vamos a permitir es el saqueo. Lo que no vamos a permitir es que se lleven el litio en arcilla en centavos y nos regresen el litio procesado en bromuro y cloruro de litio en dólares. Eso se llama saqueo. Y México no quiere más saqueo, quiere comercio legítimo, legal, con otras naciones. El maíz transgénico, quiero enviar otra felicitación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que a mí me da orgullo y claro que lo digo como integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundadores de Morena, porque hoy el presidente Andrés Manuel comentó que no puede estar la salud de los mexicanos supeditado al interés comercial. El interés comercial de la industria extranjera que vende 7 de cada 10 productos alimenticios industriales en México, 7 de cada 10 refrescos que se venden en México son de capital extranjero con agua mexicana. Quiero decirles que el presidente comentó con claridad: el comercio alimenticio industrial con alto contenido de sodio, con alto contenido de edulcorante, que nos tiene con el primer lugar de obesidad infantil, con el segundo lugar en obesidad de adultos mayores, con la segunda causa de muerte por la diabetes, mientras en el mundo la diabetes es la 9ª causa de muerte. No puede ser el interés comercial antes que la salud de las y los mexicanos. Eso lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar del maíz transgénico. Si nos van a enviar productos industriales, si compramos productos industriales, estos deben de tener sentido bioético, y el sentido bioético significa que deben de cuidar la salud, que deben de proveer la alimentación y deben de cuidar la vida de las personas. Es mucho pedirle a las empresas industriales extranjeras que cuiden la vida y la salud de los mexicanos. Por eso el anuncio que hizo hoy el presidente lo avalamos nosotros y lo apoyamos sin duda. Y con respecto a la inflación, bueno, la inflación es un factor económico que no es ajeno a México. Nuestra economía está interconectada con 200 países del mundo. Compartimos una economía global con Estados Unidos y con Canadá. Tenemos una relación y un vínculo comercial con Europa. Alemania es el tercer socio comercial de México. Japón es el cuarto socio comercial de México. Para poder comparar la inflación de nuestro país, hay que compararla con Estados Unidos y con Canadá, y hay que compararla con España, y hay que compararla con Europa, y hay que compararla con otras naciones. En ese sentido, el peso mexicano
ha sido la divisa que más fortaleza ha tenido en la etapa post-COVID. La inflación de México estuviera en términos porcentuales de nuestros socios comerciales o de los países con los que compartimos la Organización Mundial del Comercio, si no se hubiera tomado la decisión de subsidiar el costo de la gasolina y de los combustibles. El precio de los combustibles en Estados Unidos y Canadá es mucho más alto, y cuando se libera el precio de los combustibles, la inflación es mayor. Claro que nos lastima, claro que nos preocupa, claro que nos afecta que la población tenga una afectación por la inflación, pero hay que decir también que gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo ha crecido en los últimos 3 años más que en los últimos 40 años. Estos son factores que establecen la diferencia de nuestro gobierno con otros gobiernos, y esta es para nosotros el análisis comparativo que tenemos que hacer sin duda para seguir trabajando a favor de las y los mexicanos. Entonces a la gente no nos queda más que aguantar y esperar que las cosas cambien por sí solas, ¿o cómo? No, pero nosotros no somos responsables de la guerra entre Irak y Ucrania. México no es responsable de los incrementos globales de los combustibles que representó esta guerra. Nosotros quisiéramos que se acabara la guerra en Irak y Kuwait, entre Ucrania y Rusia, que elevó los precios de los combustibles en el mundo. La ola inflacionaria que estamos viviendo en México no es producto de la marcha de la economía mexicana. Hay 2 factores exógenos. Uno, la desactivación del COVID que paralizó al mundo. Segundo, en el mundo la ola inflacionaria es el resultado del incremento del gas, del incremento del petróleo, del incremento de las gasolinas, que es el resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esos factores no dependen de México, pero sí depende de México el que tengamos un peso fuerte, el que tengamos finanzas sanas, el que tengamos capacidad tributaria que nos ha permitido pasar de un presupuesto de 7.1 a 8.3 billones de pesos e incrementar en los municipios y en los estados más de 20% de presupuesto en participaciones, y que nos permita tener hoy un presupuesto de gasto social de más de 700,000 millones de pesos que se distribuyen a grupos vulnerables, a adultos mayores, a madres solteras, a personas con capacidades diferentes y recursos para el campo. Claro que no estamos cruzados de brazos y claro que nos lastima la pobreza y la marginación, pero sin duda, los efectos de la inflación son efectos externos, no son efectos que correspondan a un mal desempeño o a la corrupción o al dispendio en nuestro país, como sí sucedió en otros lugares. Aquí está la tabla. Aquí está esta tabla de cómo la deuda pasó de 1.3 a 12 billones y cómo se tuvo que pagar el servicio de la deuda externa de los gobiernos que endeudaron a nuestro país. Se ha pagado a los bancos extranjeros 7.6 billones de pesos. ¿Saben qué podríamos hacer con 7.6 billones de pesos? No tendríamos un solo ejido sin agua, no tendríamos una sola localidad en nuestro país sin escuelas dignas, sin hospitales con medicinas, sin patrullas con policías perfectamente acreditados y capacitados. Esa es la realidad, y esa es una realidad que no podemos dejar de lado en el análisis de la situación que vive nuestro país en este momento. Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias. Andrea. Buenas tardes, senador. 2 cosas. 1, la reunión con el diputado Krill va a ser privada, ¿y en dónde? Y la segunda es,
El presidente ya dijo hoy que iba a vetar esa iniciativa que ayer aprobaron en la Cámara, por la que se penaliza a aquellos que insulten al presidente de la República. La minuta va a llegar acá al Senado. Ante ese escenario, ¿qué se va a hacer? ¿La congelan, le dan trámite o qué pasa? Gracias, Andrea. La reunión con el presidente Santiago Krill es una reunión de comisión de mesas directivas. Tenemos una agenda específica. Vamos a posteriormente dar una rueda de prensa. Le voy a proponer dar una rueda de prensa a él, aquí, va a ser acá en el Senado de la República, al equipo técnico. Qué bueno que me haces esa acotación. Porque ¿Mañana? Mañana, porque no lo teníamos considerado, pero vamos a solicitar al área técnica para que demos rueda de prensa. Voy a consensarlo con él para que sea antes o después de la reunión. Y también quiero informarles que una vez que llegue la minuta con respecto a esta iniciativa para el aumento de multas sobre las injurias, mi responsabilidad como senador de la República es canalizarlo a las comisiones respectivas. Las comisiones respectivas van a debatir y van a exponer lo que a su juicio corresponda. Lo que determinen las comisiones en los términos del acuerdo que corresponda lo turnarán a la mesa directiva, y en la mesa directiva, como lo hemos hecho con estricta pulcritud, haremos preservar el derecho de las y los senadores a expresarse y lo someteré a votación. Esa es la ruta legislativa que corresponde. Aunque saben de antemano que si lo aprueban el presidente la va a vetar. Bueno, yo soy una persona que escucho al presidente y estaré muy atento como senador de la República en el acuerdo que tome el grupo parlamentario. Yo no puedo, a título personal, asumirme como representante del grupo parlamentario, pero sí les puedo decir que apoyaré, como siempre, al presidente de la República. Oye, ¿y a qué horas es la reunión? ¿A qué horas sería? La reunión de mañana es a las 9 de la mañana, o sea que después de la reunión podremos dar rueda de prensa, si les parece. ¿De las 11? Yo creo que sí, como 10:30, 11. Vamos a procurar. No lo he acordado con el senador Santiago Krill. Denme oportunidad, porque si no, debemos de ser cuidadosos del respeto legislativo que tenemos con la colegisladora. Lo debo de acordar primero. Si él está de acuerdo, hacemos la rueda de prensa y les notificamos de manera inmediata. A la secretaria técnica, la maestra Daniela, le voy a pedir que se ponga en contacto con su homólogo en la Cámara de Diputados para saber cuál es el punto de vista del presidente Santiago Krill. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Alejandro Camacho, de Punto Aéreo, le manda una pregunta vía remota, senador. Él escribe: ¿cómo México, siendo la cuna del maíz, compra más de 10,000 toneladas al año a Estados Unidos? Entonces, ¿el campo mexicano está sin apoyos para el cultivo del principal alimento de los mexicanos? ¿Cuál sería su propuesta para impulsar que México deje de comprar el maíz al vecino del norte? Muy buena pregunta, Alejandro. Y esto me permite rescatar lo que dije el 5 de febrero en el Teatro de la República, en el marco del 106 aniversario de la Constitución, cuando señalé que México está a unos pasos de convertirse en un país con soberanía energética, a pesar de que hay quienes quisieran que siguiéramos vendiendo petróleo y comprar insumos derivados del petróleo. México, con el litio, se convertirá en uno de los principales proveedores de derivados de litio, en lugar de vender arcilla de litio en centavos y poder entrar de lleno al mercado de las tecnologías y de la industria aeronáutica y de la industria aeroespacial y de la industria de las telecomunicaciones. En Querétaro
Alejandro, comenté que el primer paso es la soberanía energética, porque la energía que un país en desarrollo o desarrollado garantiza para su economía permite pensar en el desarrollo de su nación en el corto, mediano y largo plazo. Sin energía no hay posibilidad de desarrollo. La electricidad y las fuentes de energía son el insumo para cualquier actividad humana, sea esta económica o no. Cuando México logre en breve la soberanía energética, el siguiente paso es la soberanía financiera. Por eso estamos hablando de los fondos soberanos y estamos hablando de que el litio y el petróleo, los rendimientos, una gran parte de nuestros recursos naturales deben de servir para recuperar nuestra soberanía financiera. Soberanía financiera es que no le pidamos, que no se le pida a bancos extranjeros recursos para el financiamiento del desarrollo. Porque hoy, en esta gráfica, ustedes pueden ver cómo en 20 años hemos pagado 7.6 billones de pesos. Y el tercer paso, que pueden ser simultáneos o graduales, es soberanía energética, soberanía financiera, soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria significa inversión en infraestructura agropecuaria, en darle valor agregado a la producción agrícola. Así como no debemos vender petróleo crudo, así como no debemos vender litio en arcilla, no debemos de vender jitomate en caja, ni debemos de vender lechugas en costal. Debemos de vender ensaladas en el tren interoceánico para un mercado consumidor de 1.300 millones de personas que viven en la India o de 1.300 millones de personas que viven en China. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero mientras no logremos la soberanía energética y no logremos la soberanía financiera, pues no va a haber soberanía alimentaria. Ese es el reto que tenemos y por eso la cuarta transformación significa separar el poder económico del poder político para que el gobierno y el Estado mexicano les sirva a todos, pero para que las empresas nacionales o extranjeras sean empresas inclusivas, no extractivas. Las empresas extractivas con gobiernos extractivos concentran la riqueza y desde luego generan pobreza. Nuestro país es rico, Puebla es un estado rico. Lo que necesitamos es distribuir con justicia esa riqueza. Y la única forma de distribuir la riqueza es apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, del sector industrial y del sector terciario de nuestra economía. Ese es el comentario que le hago a Alejandro Camacho. Esto que acabo de decirles es la tesis doctoral que he concluido por amor a Puebla y que he presentado en Puebla y que es un diagnóstico científico con precisión metodológica que explica cómo podemos salir adelante las entidades federativas y la federación y que va de la mano del humanismo mexicano que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Felicidades al presidente Andrés Manuel López Obrador por esas posturas que tuvo el día de hoy a favor de la salud y a favor del litio para México. Y felicidades a ustedes por venir. Y solo comentarles a nuestros compañeros de los medios que nos informan del grupo parlamentario del PAN que en breve